Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. En la noche de hoy vamos a discutir las noticias hasta la tarde del día 11 de junio del año 2024. Comencemos. La Agencia de Alimentos de las Naciones Unidas ha publicado una alerta indicando de que más de 1 millón de palestinos, que es la mitad de la población de la Franja de Gaza, van a estar en una situación de posible muerte por hambruna a mediados del mes de julio si Israel no concluye su operación militar. Esta alerta está contenida en un nuevo reporte sobre la situación de hambruna a nivel global, donde no solamente se incluye a la Franja de Gaza, sino también otros países como Sudán, Haití, Mali, Sudán del Sur. Por otro lado, la organización de UNICEF dice que el 90% de los niños en la Franja de Gaza no tienen la nutrición necesaria para crecer saludablemente. El último reporte sobre el ataque a la escuela de la organización UNRWA de las Naciones Unidas indican que en el ataque por parte de las Fuerzas Armadas de Israel fallecieron 14 niños de las 40 muertes reportadas originalmente. También se indicó que docenas fueron heridos durante este ataque. Hasta la fecha de hoy, el alegato por parte de las Fuerzas Armadas de Israel de que en dicha escuela se encontraban altos funcionarios de Hamas. Ellos todavía no han presentado evidencia para respaldar ese reclamo. Otro reporte que se puso al día sobre el masivo ataque de Israel en el campamento de refugiados Nuseirat en el centro de la Franja de Gaza, donde las Fuerzas Armadas de Israel rescataron a 4 rehenes. El conteo final de muertos fue de 274 palestinos, de los cuales 64 eran niños. El bombardeo de los israelíes con aviones y fuego de artillería duró por lo menos 2 horas, donde además más de 700 palestinos resultaron heridos. Se informó que solo un soldado de Israel perdió la vida y Hamas indicó de que los ataques por parte de Israel le quitaron la vida a 3 rehenes. También se indica que el número de fallecidos en la Franja de Gaza por esta operación militar de Israel asciende a más de 37.000 palestinos, donde no nos podemos olvidar que deben haber miles sepultados debajo de todos los edificios que han sido demolidos por los bombazos de Israel desde que comenzó esta operación militar justo después del 7 de octubre del año 2023. Alegadamente un líder de Hamas acepta la resolución aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU, presentado por los Estados Unidos, que presenta un plan para poner fin a la guerra con Israel en Gaza. Y Hamas aparentemente está dispuesto a negociar los detalles de este plan de paz. El secretario de Estado de los Estados Unidos consideró que esta posición de este líder de Hamas es una señal esperanzadora, pero los mediadores de Qatar y Egipto no han recibido respuestas formales de Hamas o de Israel a la propuesta de tregua respaldada por la ONU. Aquí en los Estados Unidos, un tribunal federal escuchó el lunes argumentos en una apelación a una demanda que acusa a altos funcionarios de la administración Biden de complicidad en genocidio. El caso ante el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos fue presentado por palestinos y grupos de derechos humanos, incluido el grupo Defensa de los Niños Internacional de Palestina. La demanda busca poner fin al apoyo militar y diplomático de Estados Unidos en Israel durante su ataque a la Franja de Gaza. Algunos de los acusados son el presidente Joseph Biden,
el secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de la Defensa Lloyd Austin. Esta demanda ya perdió en la Corte de primera instancia. Las muertes continúan en ascenso en Cisjordania. Las fuerzas israelíes atacaron el lunes el campo de refugiados de Al-Farah, matando al menos 3 personas, entre ellas el adolescente palestino Mahmoud al-Nabrisi, de 15 años de edad. Este muchacho era un residente del campamento Al-Farah. El asalto, como otros, incluye destruir todo el interior de las casas de los palestinos. Las fuerzas israelíes también han arrestado a varios niños en Cisjordania y Jerusalén. Desde el 7 de octubre, Israel ha matado a más de 530 palestinos en Cisjordania y arrestado a más de 9.000. El primer ministro de la Defensa de Israel puso su renuncia al gabinete de guerra acusando directamente a Netanyahu de ser la persona que está impidiendo que Israel avance a una victoria total en la Franja de Gaza. Además, solicitó nuevas elecciones, que a su vez significa que quiere ver la salida de Netanyahu del gobierno de Israel. Es difícil saber si esto es bueno o si esto es malo, porque uno puede interpretar que el ministro de la Defensa quería ser más mortífero contra los palestinos. De lo poco que se ha publicado, el ultraderechista ministro de Seguridad Interna de Israel, el controversial Ben-Gvir, que como les mencioné, quiere la expulsión de los palestinos de Cisjordania, porque esas tierras tienen que ser de los colonos israelíes, de la misma manera que quiere las tierras en la Franja de Gaza. Este controversial caballero ahora quiere la posición de ministro de la Defensa de Israel y quiere estar en el gabinete de guerra de Netanyahu. En el resumen anterior les indiqué de que Hamas rechazó la propuesta de paz presentada por el presidente Biden, que tampoco había sido aceptada tal como estaba escrita por el gobierno de Israel. Naturalmente, en las últimas horas ha surgido un cambio en la postura de los oficiales de Hamas con respecto a este plan de paz presentado por los Estados Unidos. Pero en el día lunes 10 de junio, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que Israel está comprometida con una victoria absoluta, que no quieren y que no pueden abandonar la zona de la Franja de Gaza. No solo por los soldados caídos, sino también porque el futuro de Israel está en juego. Así que, como dije anteriormente, no hay paz, no hay cese al fuego en la Franja de Gaza. En las Naciones Unidas se añadió a Israel a la lista negra de los países y los grupos que violan los derechos humanos de los niños en conflictos bélicos. En esta lista se encuentra Rusia, la República Democrática del Congo, Somalia, Siria, Burma, Afganistán y Haití. Junto con Israel se están añadiendo a esta lista el grupo de Hamas y el grupo de yihadistas islámicos, que también están operando dentro de la Franja de Gaza. El 5 de junio, un grupo de israelíes de la ultraderecha atacaron a palestinos y a varios reporteros en una marcha en el Día de la Bandera en Jerusalén, que marca el aniversario de la ocupación de Israel de la zona este de Jerusalén, de Cisjordania y de Gaza en el año 1967. Se alega que los israelíes estuvieron gritando «muerte a los árabes» y que se quemen sus aldeas. O sea, que su ira, que su violencia no solo es para los palestinos, sino también para la comunidad árabe que reside en Israel. Ya es oficial que España se unió a la querella presentada por Sudáfrica contra Israel en la Corte Penal Internacional. Algunos de los países que también se unieron a Sudáfrica es Colombia, México, Egipto y Turquía. En los Estados Unidos, Amnistía Internacional, Greenpeace y Amazon Watch
forman parte de 50 grupos que instan y le solicitan al presidente Biden a emitir un indulto para el abogado de derechos humanos llamado Steven Donziger, quien fue procesado por Chevron después de que demandó con éxito al gigante petrolero a nombre de 30,000 indios amazónicos en Ecuador, cuyas tierras fueron devastadas por derrames de petróleo. El director de Amazon Watch dijo que un indulto para el señor Donziger enviará un mensaje claro de que las corporaciones en los Estados Unidos no pueden abusar del sistema judicial para criminalizar a los defensores de los derechos humanos. Esto me recuerda a una conferencia que dio Andrew Álvarez hace muchos años atrás, donde un activista ambiental en un país de África fue asesinado alegadamente por órdenes de una compañía petrolera de los Estados Unidos, que convenció al gobierno de arrestar y de quitarle la vida como traidor a este activista ambiental. En el estado de Arizona, grupos de derechos humanos están condenando a los legisladores republicanos por votar para incluir una iniciativa anti-inmigrante en la boleta electoral de noviembre. Si se aprueba la medida, esta permite que las autoridades locales puedan arrestar a personas sospechosas y facultaría a los jueces estatales para ordenar deportaciones. Así que esta es una medida con características soberanistas, donde el Estado coge el control de sus fronteras como si fuera un país independiente. El grupo llamado Lucha de Arizona está demandando al Estado por esta propuesta. La representante estatal demócrata Anis Ortiz indica que según esta medida llamada la HCR 2060, su piel morena podría ser causa para que un oficial de la policía de Arizona la detenga, la arreste y se la lleve bajo sospecha que no pertenece al estado de Arizona, donde ella nació. Mientras tanto, en el Senado se derrotó una medida que brindaba protección a las mujeres de los Estados Unidos para el uso de contraceptivos. La medida fue derrotada por los republicanos y demócratas, y solo puedo suponer, debido a que no hay ninguna información del debate, que la medida no progresó porque se puede considerar como intrusiva dentro de los poderes que tienen los estados. En cuanto a la guerra en Ucrania, se publicó una noticia que naturalmente va a tener una reacción inmediata por parte de los rusos, ya que dicha noticia indica de que Ucrania tiene la posibilidad de mantener algunos de los cazas F-16 que va a recibir de sus aliados del occidente en bases extranjeras para proteger estos aviones de ataques rusos. Hasta el presente los países de Bélgica, Dinamarca, Holanda y Noruega se han comprometido a facilitarle a Ucrania por lo menos 60 cazas F-16 fabricados en los Estados Unidos. A esto se le suma los alegados aviones Mirage 2000 que prometió el presidente de Francia. Recordemos que Rusia, desde que comenzó esta guerra, ha hecho varias advertencias y amenazas de atacar cualquier lugar donde esté localizado armamento de Ucrania dentro de países europeos. Así que supongo que prontamente volverá a emitir esa amenaza, acompañada como siempre de alguna representación visual de Rusia destruyendo blancos dentro de Europa. Alegadamente Ucrania obtuvo uno de sus mayores éxitos contra la Fuerza Aérea de Rusia, ya que alegan que en horas del domingo destruyeron un avión caza Sukhoi Su-57, que es el avión furtivo más avanzado que tiene Rusia en servicio en estos momentos, que es equivalente a destruir el F-22 Raptor de los Estados Unidos. Alegadamente este avión fue destruido a casi 600 kilómetros detrás del frente de batalla en la región de Astrakán. Se estima que Rusia tiene solamente 11 aviones de este tipo operacionales.
Por ende, Rusia acaba de perder el 10% de este recurso aéreo. El avión fue destruido aparentemente durante un ataque de drones contra un aeropuerto militar ruso. Y por lo menos existe una fotografía confirmando su destrucción. Mientras tanto, el alcalde de Kharkiv ha dicho que los contraataques han ayudado a disminuir los ataques contra esa ciudad. En otra parte del mundo, en el norte del archipiélago de Filipinas, concluyó un ejercicio militar donde participaron soldados de Filipinas y soldados de los Estados Unidos que causó la molestia de China, debido a que como parte del entrenamiento de estos soldados se trajo armamento estadounidense que tenía la capacidad de impactar blancos en la costa sureste de China. Ahora tenemos que esperar que se publique otra noticia indicando de que dicho armamento ha regresado a los Estados Unidos. En la península de Corea, la guerra de los globos de basura continúa, ya que Corea del Norte ha continuado enviando globos de basura y la hermana de Kim Jong-un continuó con sus amenazas de una escalada en estas tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hasta ahora lo que se sabe sobre las acciones de Corea del Sur es que ha reanudado su campaña de enviar hojas sueltas de propaganda a Corea del Norte, curiosamente utilizando globos. Además, Corea del Sur comenzó su campaña propagandista utilizando sus altoparlantes y sus locutores en la frontera con Corea del Norte. Recordemos que la propaganda de Corea del Sur es intentar que la población de Corea del Norte reconozca que tienen un villano opresor como líder, que les restringe su libertad, donde también se insta a los soldados que abandonen el ejército de Corea del Norte para relocalizarse en Corea del Sur, o sea, que se conviertan en desertores. La hermana de Kim Jong-un, que como ustedes saben se llama Kim Yo-jong, pronunció un mensaje que decía más o menos lo siguiente: si la República de Corea del Sur lleva a cabo simultáneamente la emisión de panfletos y altavoces sobre la frontera, sin duda será, testigo de la nueva reacción de Corea del Norte. Esto es el preludio a una situación muy peligrosa. Es muy posible que la reanudación de los mensajes con los altavoces conduzca a un conflicto armado. Viajando a Europa. En la Unión Europea se ha suscitado un terremoto político en la elección del nuevo Parlamento de la Unión Europea. Partidos de la ultraderecha lograron aumentar su control dentro del Parlamento de la Unión Europea. Uno de los grandes perdedores fue Francia, donde el partido de la ultraderechista Marine Le Pen obtuvo el doble de los votos de Macron. La ultraderecha también tuvo triunfos en Italia, en Austria y en Alemania, pero todavía se piensa que los partidos de centro continúan teniendo el control del Parlamento de la Unión Europea. Aunque el artículo no lo menciona, si estos ultraderechistas opinan igual que la señora Marine Le Pen, esto podría afectar el apoyo que se le da a Ucrania, ya que Marine Le Pen se ha expresado en el pasado que se opone a cualquier ayuda que se le otorgue a Ucrania y se opone a las sanciones contra Rusia. El primer ministro de Bélgica renunció formalmente tras el aumento del apoyo a los candidatos de extrema derecha en las votaciones. Parece que la causa principal de la victoria derechista en Europa es la migración desde África y de países musulmanes. O sea, que la Unión Europea puede tomar en un futuro fuertes medidas contra la migración. Hablando un poco de África, en la República Democrática del Congo, combatientes de las Fuerzas Democráticas Aliadas, que es un grupo asociado con el Estado Islámico, mataron al menos a 41 personas en un ataque nocturno
el pasado viernes contra una escuela en una aldea cerca de la frontera con Uganda. La mayoría de las víctimas eran estudiantes. Estos terroristas también son responsables por otro ataque al comienzo de la semana pasada, donde le quitaron la vida a 16 personas. Recordemos que la República Democrática del Congo fue uno de los países visitados por Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, donde se comprometió a proteger el gobierno del presidente Félix Tshisekedi, enviando soldados de los mercenarios de Wagner Group. Así que las Fuerzas Armadas Europeas y de los Estados Unidos no son bienvenidas en la República Democrática del Congo. Por lo poco que se puede leer sobre este tema, aparentemente los mercenarios de Wagner Group se concentran exclusivamente en proteger a la cúpula del gobierno y el pueblo que se defienda solo contra estos terroristas. Sobre la ciudad de Al-Fashir, en el suroeste de Sudán, al norte de la zona conocida como Darfur. El último hospital de esa ciudad puso fin a sus operaciones debido a la gran cantidad de personas que han perdido la vida a manos del grupo paramilitar llamado Fuerzas de Acción Rápida, donde han fallecido más de 100 personas, niños incluidos, en la última semana, y solo en el día del viernes pasado fallecieron más de 40 personas en la ciudad de Khartoum. Así que solamente podemos suponer que todo el personal médico, enfermeras, oficinistas y otro personal del hospital optaron por abandonar el hospital para salvar sus vidas. Recordemos que la ONU ha emitido una alerta de que se va a desatar un genocidio en la ciudad de Al-Fashir. En Mogadishu, Somalia, dos clanes se enfrentaron en el centro de ese país, donde 55 personas fallecieron y otras 155 resultaron heridas. Uno de estos clanes tiene el nombre de Dir, D-I-R, y el otro se llama Marihan. El gobierno cree que el grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda y a ISIS, llamado Al-Shabaab, tuvo que ver con este enfrentamiento entre estos dos clanes, ya que anteriormente estos dos clanes batallaron juntos para expulsar a los terroristas de Al-Shabaab de su zona. Así que por ahora hay confusión de qué fue lo que causó este mortífero enfrentamiento. En las noticias anteriores hablamos de que los hutíes de Yemen detuvieron a 11 miembros del personal de la ONU, junto con otros miembros de otras organizaciones de ayuda. Durante el día del lunes, se aclaró de que estas detenciones ocurrieron debido a que los hutíes alegan que desmantelaron una operación de espionaje patrocinada por Estados Unidos e Israel. También se reportó que este grupo de rebeldes disparó un misil balístico contra el barco de guerra británico llamado el HMS Diamond en el Mar Rojo. En adición alegaron que atacaron dos barcos comerciales, uno llamado el Tafdishi, de contenedores en el Mar Arábigo, que recibió el impacto de un misil balístico, y también el barco de contenedores Nord Deney, que recibió el impacto de dos misiles balísticos. No se reportaron tripulantes ni muertos ni heridos, y aparentemente los daños no fueron suficientes para evitar que dichos navíos continuaran su viaje a su puerto de destino. No se han dado detalles, pero alegadamente Estados Unidos y el Reino Unido reaccionaron atacando blancos dentro de Yemen. Ahora hablemos de un tema controversial. Con la visita del presidente Biden a la conmemoración del Día D en Normandía, Francia. Esta visita fue motivo de conflictos entre el presidente Biden y el expresidente Trump. No solo porque Trump se pasó diciendo que el presidente Biden es un bochorno para los Estados Unidos y que nadie lo respeta en Europa, más decir
que es el hombre más ignorante de los Estados Unidos y un bobalicón, sino que además acusó al presidente Biden de ser un mentiroso al decir que Donald Trump en un momento dijo que los soldados caídos en acción eran unos perdedores, que fue una aseveración respaldada por un reportero del periódico The Atlantic, que fue testigo presencial de la frase de Trump. Yo solo puedo decir que Trump sí está grabado en una videograbación cuando se refirió al soldado John McCain, distinguido senador republicano de los Estados Unidos, que fue capturado y torturado en Vietnam, donde en el video se puede ver claramente cómo un Trump se burló de él y lo llamó un perdedor, porque él no puede respetar a los soldados que han sido prisioneros de guerra. Aquí el asunto es que el presidente Donald Trump dijo que nunca le había dicho perdedor al soldado John McCain, cuando está evidenciado en una videograbación durante una entrevista en televisión de que sí lo dijo. Así que usted tiene que decidir a quién le otorga la credibilidad. He puesto una serie de videos cortos con las palabras dichas por el señor Donald Trump en su actividad de Las Vegas, Nevada, donde, como se dañó el equipo que conocemos como el teleprompter, que contenía su meticulosamente preparado discurso, tuvo que hablar a capela, y se pudo apreciar mucho mejor quién verdaderamente es el líder del culto llamado Donald Trump y el líder del partido Donald Trump, que ha sustituido al Partido Republicano. This gathering should send a message to them. This isn't their Republican Party anymore. This is Donald Trump's Republican Party. En mi opinión, dijo una gama de mentiras, de exageraciones, de teorías de conspiración, de relatos absurdos, más ataques contra las agencias de ley y orden de los Estados Unidos y frases muy preocupantes. Y se pudo ver cómo sus seguidores se creyeron todo lo que él dijo y ni siquiera reaccionaron cuando Trump dijo a los presentes: ustedes no me importan, yo solo quiero sus votos. And by the way, isn't that breeze nice? Do you feel the breeze? Because I don't want anybody going on me, we need every voter. I don't care about you, I just want your vote, I don't care. Donde como siempre sus seguidores lo interpretan que es solo una expresión de su buen humor y no verdaderamente de lo que este señor quiere de sus seguidores. Ponga su memoria a trabajar si es que el trumpismo no se la ha devorado. Y recuerde que en los últimos meses de la administración Trump, él estuvo haciendo gestiones número 1 para saber si se podía emitir cartas de perdón o indultos para sus hijos, para defenderlos de futuras acusaciones. Y también investigó si él se podía autoindultarse. Así que estaba bien consciente que iba a ser procesado civil y criminalmente por acciones que tomó en su vida antes de ser presidente y durante su presidencia. Cuando uno está investigando si uno se puede autoindultar, es porque sabe que es culpable. Hoy él alega que disfruta de inmunidad presidencial universal y le ha solicitado a sus secuaces en la Corte Suprema que lo declaren inmune a ser procesado. Naturalmente no pudo preparar los indultos de sus hijos porque para preparar un indulto la persona tuvo que haber sido arrestada y acusada con cargos criminales. Y los delitos cometidos tienen que estar detallados en el documento. Así que no se puede dar un cheque en blanco en un indulto. En el caso del hijo del presidente Biden, el veredicto del jurado fue culpable en los 3 cargos, donde ahora Hunter Biden se enfrenta a una posible condena máxima de 20 años por asuntos, como dije anteriormente, que están ligados a la segunda enmienda y al derecho constitucional de tener un arma
de fuego. Inmediatamente el culto Trump, que también tiene miembros dentro del Capitolio, se inventaron el cuento indicando de que este juicio había sido un complot por parte del presidente Biden para encontrar a su hijo culpable, con el propósito de intentar probar que él no manipula las actividades del Departamento de Justicia Federal y que parte de ese complot por parte del presidente es no emitir un indulto a nombre de su hijo, para que el electorado tenga fe y confíe en el Departamento de Justicia. O sea que estos zombies están básicamente diciendo que el presidente Biden, utilizando un complot, acaba de sacrificar a su hijo para tener ventaja política y para tratar de convencer a la gente de que él no fue el que manipuló el Departamento de Justicia Federal y al Departamento de Justicia del Estado de Nueva York para procesar y condenar al presidente Trump. Recuerde usted lo siguiente: cuando el presidente Biden llegó a Casa Blanca, no destituyó ni al juez ni al fiscal republicanos nombrados por Donald Trump en el caso contra su hijo Hunter Biden. La reacción de estos zombies naturalmente es que ahora quieren ver a toda la familia Biden en la cárcel. Supongo que el culto ahora va a impulsar la pena máxima contra Hunter Biden y después que Hunter Biden sea condenado a 20 años de cárcel, todavía van a decir que la condena fue un complot por parte del presidente Biden para beneficiar su campaña política. Así es que se comportan los cultos. Así es que se comportan los zombies. And as usual, the only Trump derangement syndrome going on around here is on the other side of the aisle. I mean, people are saying that Biden orchestrated the conviction of his own son in order to justify the criminal charges against Trump. That is how you think when you are in a cult. That is how you think when you are in a cult. That is how you think when you are in a cult. En otras palabras, pese a que el presidente Biden decidió no interferir en el proceso legal contra su hijo, como quiera, los zombies trumpistas lo acusaron de intervenir en el proceso judicial porque eso es parte de la campaña política del presidente Biden contra el señor Donald Trump. Todo tiene que compaginar con la campaña política de Donald Trump, como por ejemplo, de acusar al presidente Biden de no hacer nada con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos y acusar a Biden por la inacción a ese respecto, mientras él ordena a sus zombies en el Congreso que no aprueben nada, que no aprueben ninguna medida para resolver la situación en la frontera sur de los Estados Unidos. O sea, no te voy a permitir hacer algo y te voy a crucificar por no hacer nada. Also in that Fox News town hall, Trump essentially admitted to killing the bipartisan border security bill in Congress because it would have, quote, made it much better for the opposing side. Why were you against the House, against the Senate border deal, the bipartisan border? Well, they allow 5,000 people a week. Number one, that, but it also made it much better for the opposing side. It made it much better for the opposing side. It made it much better for the opposing side. Hablando de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en una grabación sale la voz del juez del Tribunal Supremo de nombre Alito, que quedó plasmado que él no es un juez neutral y que es un juez que por asociación va a defender a Donald Trump, porque hay que defender al Partido Republicano siempre. De sus palabras se interpreta que para él el Partido Demócrata es el enemigo. También salió a la luz pública más regalos extremadamente costosos de republicanos para el juez de la Corte Suprema llamado Clarence Thomas. Aquí hay un ángulo que no debemos olvidar y es el siguiente: si la Corte Suprema determina
que un presidente tiene inmunidad absoluta universal, permanente, que es lo que quiere Donald Trump. Eso automáticamente le aplica al presidente Biden. Y el presidente Biden podría, en teoría, sacarle provecho a esa inmunidad absoluta universal permanente. Recordemos que los abogados de Donald Trump, al presentarse frente a la Corte Suprema para reclamar que el presidente Trump tiene inmunidad, una de las preguntas hechas a él fue si eso incluye que el presidente pueda asesinar o mandar a asesinar a una persona. Y básicamente la contestación del abogado fue que sí. O sea que la inmunidad le concede al presidente ser un verdugo y quitarle la vida a todos sus competidores políticos y privados. O sea que tiene el poder de los reyes de la Edad Media o el César del Imperio Romano. Para terminar, la noticia absurda de hoy es que el billonario Elon Musk en su red social X, que debería cambiarle el nombre a XXX, porque ya permite pornografía en esa red social, en vez de preocuparse por el discurso de Donald Trump, donde le ha declarado la guerra a los carros eléctricos, Elon Musk amenazó a sus empleados en un mensaje en su red social indicando de que todo equipo Apple se va a prohibir en todas las localizaciones de sus compañías. Esto es una reacción porque Apple y la compañía de inteligencia artificial OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, anunciaron un acuerdo comercial donde los nuevos teléfonos de Apple van a utilizar una versión de ChatGPT que va a trabajar en conjunto con el asistente de voz llamado Siri que utilizan los teléfonos Apple y los ordenadores Apple. Elon Musk alegó en su defensa que esto crea una violación de seguridad que es inaceptable. Como ustedes saben, desde hace meses atrás hay una especie de guerra, de vendetta entre Elon Musk y la compañía OpenAI. Y aunque está diciendo de que esto representa un riesgo de seguridad para sus empresas, el señor Elon Musk no prohíbe el uso de TikTok en sus empresas y está en contra de que se prohíba TikTok en los Estados Unidos. Así que este señor va a violar la libertad de sus empleados de tener un teléfono iPhone dentro de sus facilidades, que es algo absurdo porque las personas que utilizan teléfonos Android, la mayoría de ellos deben tener instalado en sus celulares ChatGPT. Es más, me atrevo a decir que el propio Elon Musk debe ser usuario de ChatGPT. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los patrocinadores y a las personas que me han dado un Super Thanks. Suscríbase y apriete la campanita. Recomiende este canal. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.